Bien, hola, ¿qué tal chicos? Estamos acá en otro video más de Kotlin. Vamos a ver ahora cómo Kotlin maneja las variables dentro del lenguaje, ¿no? Dentro de su programación. Bueno, acá tenemos el ejemplo del video anterior, donde vimos cómo crear, cómo instalar IntelliJ IDEA y cómo crear nuestro primer programa en Kotlin, ¿no? Entonces vamos a ver en este video algo esencial. Esencial, ¿por qué? Porque las variables son esenciales para cualquier lenguaje de programación, ¿no? Sin variables yo no puedo crear programas. Entonces, la forma de cómo podemos crear variables en Kotlin es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es utilizar la palabra reservada var y poner un nombre a la variable. Por ejemplo, yo puedo poner nombre o puedo crear otra variable, por ejemplo, edad. En Kotlin, como en otros lenguajes, no es necesario poner el punto y coma al final, ya porque para Kotlin esto es, digamos, opcional, pero sí se puede poner, pero no digamos, te obliga el lenguaje, ¿no? A utilizar punto y coma. Pero como pueden ver, acá me está marcando estas dos variables como que con error, ¿no? Pero en realidad no es un error, más que un error es una advertencia donde Kotlin nos indica de que estas variables tienen que ser inicializadas, ¿no? Y por buena práctica de programación siempre es bueno inicializar las variables, ¿no? Entonces yo voy a poner, por ejemplo, en nombre, voy a poner mi nombre y en edad voy a poner, a ver, 32 años, ¿no? Como pueden ver, en estas dos variables yo he definido un texto en la primera y he definido un número en la segunda. Kotlin automáticamente lo que hace es detectar el tipo de datos que estamos colocando al momento de crear o definir la variable, ¿no? No he indicado yo el tipo de datos que tiene cada variable, que sería lo recomendable, pero Kotlin automáticamente detecta, ¿no? Se da cuenta que, ajá, acá has ingresado un texto y por lo tanto esto es un string. O sea, no hubiera necesidad de que yo defina el tipo de datos. Pero por buena práctica de programación siempre se recomienda poner el tipo de datos, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí por ahora, ¿no? Es igual que si yo defino una variable, por ejemplo, vamos a decirle valor, y esta variable valor va a tener un valor verdadero, ¿no? En este caso pueden ver que es un tipo boolean, ¿no? Ya que acepta verdadero o falso. En este caso Kotlin ya se da cuenta de ese tipo de valor, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, otro valor que diga precio, y este es igual a 2.50, ¿no? Y aquí también Kotlin ya se da cuenta de que este es un numérico de tipo decimal, ¿no? Para manejarlo de forma interna. Entonces, ¿cómo definimos los tipos de datos en Kotlin? ¿No? Los tipos de datos que normalmente conocemos en todos los lenguajes de programación son string, que son cadenas, tenemos los char, que es, digamos, un tipo de dato el cual acepta solo un carácter, ¿no? Un solo carácter. Y cuando hablamos de carácter nos referimos a un texto, perdón, a una letra, a un número, a un símbolo, ¿no? Es un carácter, ¿no? También tenemos los tipos de datos numéricos, ¿no? Los tipos de datos numéricos, en este caso pues tenemos los enteros y también tenemos los decimales, ¿no? Entonces esos son los tipos de datos numéricos que se conocen en todos los lenguajes. Y también tenemos los tipos de datos, en este caso booleanos, ¿no? Booleanos. Entonces esos son los tipos de datos primitivos que se manejan en todos los lenguajes de programación y Kotlin no es ajeno a ello, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo definimos. Vamos a poner por acá. Por ejemplo, el nombre, si yo sé que es un string, pues lo defino como string. En caso de edad, es un entero, ¿no? Entonces tengo un integer. En el caso de valor, es un boolean. Y en el caso del precio, es un doble, ¿no? Doble. Y como pueden ver, lo que hacemos es que por cada tipo, o mejor dicho, cada tipo de dato empieza con la palabra del tipo de dato y con una letra en mayúscula.
¿ya? O sea, si lo pongo integer con i minúscula, me va a dar un error. No lo va a reconocer, ¿no? Entonces, eso es un poco el tema acá con Kotlin. ¿No? Es int, perdón, ahí se me pasó. Entonces, de esa forma definimos variables y tipos de datos en Kotlin. En el caso de los enteros, hay varios tipos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo definir acá entero 1, que es del tipo byte, ¿no? Puedo definir entero 2, ¿no? Que es del tipo long. Perdón, por acá. Puedo definir un entero 3, que es del tipo short, ¿no? Aunque esto debería ser el revés, ¿no? Vaya, acá debería ser 5 y por acá vamos a poner un 10. Estos tipos de datos normalmente son por la capacidad o por el tamaño que se guardan en la memoria del computador. No, si es un número muy grande, pues hay que utilizar long, ¿no? Si no es tan grande, digamos que está media, tenemos el short y también tenemos el byte, ¿no? Y si por ahí no queremos especificar por el tamaño que va a ocupar en la memoria, pues solamente utilizo del tipo int y basta y sobra. Y ese tipo de datos ya Kotlin lo va a manejar de forma interna dentro de la memoria del computador, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo definimos la variable, cómo definimos el tipo de la variable, que también es opcional ya que Kotlin lo reconoce. Pero hay otra forma en la cual vamos a hablar de los tipos de datos nulos en Kotlin. Para el manejo de tipo de datos nulos, Kotlin por defecto no acepta nulos, ¿no? No es como otros lenguajes, como por ejemplo en Java, yo hacía esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, número es igual a null. No, yo hacía esto en Java, declaraba una variable entera, número, y al momento de inicializar lo ponía nulo, como que no tenía un valor, ¿no? Pero en Kotlin esto no se puede hacer. ¿Ya? En Kotlin si yo hago esto, por ejemplo, número, que yo sé que es entero, es igual a null, ¿no? Y como pueden ver, esto no funciona. Entonces, para hacer que una variable acepte valores nulos en Kotlin, hay que utilizar el operador, el signo de interrogación hacia abajo, y de esta forma yo le condiciono a Kotlin. Le digo, ¿sabes qué? Esa variable puede aceptar valores nulos, ¿no? Y eso va a ayudar justamente a que en algunos casos yo sepa exactamente qué variables van a aceptar nulos en qué momento, ¿no? Esto es un poco, digamos, la incógnita que se maneja en otros lenguajes, pero de esta forma le decimos ya a Kotlin que acepte valores nulos dentro de la programación, ¿no? Entonces yo puedo, como pueden ver acá, yo ya le asigné el valor nulo, por lo que ya no hay ningún problema, ¿no? Entonces puedo hacer también de esta forma, ¿no? Entonces puedo decir número es igual a null, ¿no? Entonces ya sé que Kotlin lo que va a hacer es darse cuenta de que esa variable número sí acepta null. Por ejemplo, yo pongo nombre, null, y ahí sí me da un error, porque la variable nombre, al momento de ser declarada, no tiene, digamos, el operador que le permite a Kotlin definir que puede aceptar valores nulos, ¿no? En cambio, si yo asigno esto, como pueden ver, cambia la figura. Bien, entonces hasta acá el tema de variables. No se olviden, vamos a seguir haciendo más videos de Kotlin. Suscríbanse al canal, ¿no? Si les gustó el video, no olviden poner un like. Revisen la descripción del video y nos vemos para la próxima. Bye.